El que abandona no tiene premio. Esta semana, en El Profe Relata, Germán Chiaraviglio. Bueno, Germán, bienvenido a este podcast, bienvenido a la temporada 3 del Profe Relata, entrevistando argentinos olímpicos y paralímpicos. La verdad que para mí es un placer enorme poder charlar con vos, así que bienvenido. Un gusto, un placer, gracias por la invitación y bueno, charlemos, metámonos ahí un poco en la línea del tiempo. Hablabas directamente de la línea del tiempo y esto es así, un viaje en el tiempo. Por eso quiero llevarte directamente a tu infancia en Santa Fe. ¿Qué recuerdas de esa infancia? Bueno, recuerdo que era un chico que se crió en una familia deportista. Mi viejo Guillermo, papá Guillermo, ex atleta, luego docente y entrenador de atletismo. Mis hermanos somos tres, Guillermo el mayor, yo el del medio, Valeria la menor. También empapado siempre en distintos deportes, no solo en el atletismo. Fuimos pasando por ellos. Yo hice un poco de natación, no me gustó. Después jugué mucho tiempo al fútbol, me encantaba. Y a la par siempre hacíamos atletismo, porque atletismo era un poco el patio de nuestra casa, la pista del CAR de Santa Fe, del sur de la ciudad de Santa Fe, porque íbamos a acompañar a que mi viejo dé clases, a que entrene a sus atletas, y nosotros andábamos boyando al principio porque éramos muy chicos para entrar a la escuelita de atletismo, pero después de a poco nos fuimos incorporando. Así que tengo esos recuerdos. Después, nada, vivir en la ciudad de Santa Fe, ir a la escuela también en el barrio sur de la ciudad de Santa Fe, vivir cerca del casco histórico de la ciudad, en el sur, lindero pegado a una iglesia, la segunda más antigua de la ciudad de Santa Fe, y a una cuadra de la casa de gobierno, y andar mucho por el barrio, en bicicleta, en la calle, eh, con amigos del barrio, uno de enfrente, uno de la vuelta. Eso recuerdo. ¿Cómo llega el salto con Garrocha más precisamente? Hablabas de que el atletismo estuvo en tu vida desde el principio, pero ¿cuándo llega el salto con Garrocha? Bueno, como todos los que hacemos atletismo, empezamos haciendo de todo. Uno empieza corriendo, saltando, o sea, lo normal, lo natural es que te hagan pasar por las diferentes disciplinas. El salto con garrocha era una de ellas, pero como es muy específica, bastante compleja desde el punto de vista técnico, no fue al principio. Pero sí ya a los 8, 9 años, porque yo desde mucho antes andaba deambulando por una pista de atletismo, miraba mucho los entrenamientos de atletas de mi papá que saltaban con garrocha y siempre me llamó la atención. Entonces esperaba por ahí a que ellos terminaran y les pedía que me subieran agarrado de la punta de la garrocha y me tiraran al colchón desde 3 metros y pico, que era una locura. Entonces de ahí como que me fui de a poco enamorando a una disciplina, pero no nos dejaban, ¿no? O sea, no me dejaban a mí ni a nadie a esa edad hacer salto con garrocha. Era correr, era saltar, hacer un poco de salto en largo, otras cosas, y un poco de garrocha, pero en la arena, de otra forma, porque, bueno, uno tiene que dar un montón de pasos antes de pasar a lo que es la colchoneta. Pero los primeros años habrán sido, ponerle 8 o 9 años, donde empecé, como te digo, en el cajón de arena, donde al principio es más salto en largo con garrocha que hacia arriba, por un objetivo lógico que tiene que ver con de a poco y desarrollando la parte de la seguridad, ¿no? Antes de probar cualquier cosa es sentir que uno conoce su cuerpo y de a poco tiene un entorno seguro para poder desarrollarlo. ¿Nos podés explicar un poco? Capaz hay gente que lo escucha y no conoce. Cuando se siente en un juego olímpico o ver un juego panamericano, ¿qué es lo que tiene que prestar atención en el salto con Garrocha? Eh, Mira, por la percepción por ahí que puede tener una persona que no sabe o no entiende tanto de salto con garrocha, lo más fácil, entre comillas, de mirar es qué velocidad trae el atleta antes de clavar la garrocha en el cajón. O sea, si viene muy rápido, prestar atención, porque si hace las cosas bien, probablemente salte muy alto. Perfectamente explicado. ¿Recuerdas tu primera competencia? Eh, no lo tengo tan claro. Creo que tengo una idea de dos momentos. Uno, la primera vez que tomé una garrocha flexible. ¿Y por qué hago esta salvedad? Porque las garrochas obviamente se doblan, son flexibles, pero en Argentina, en el fines de los años 90, 90 y pico, cuando yo empecé por ahí a
a hacer mis primeros saltos. No había garrochas flexibles, pero sí en el 97, creo por ahí, vinieron unos alemanes y trajeron garrochas flexibles para niños, que tenían un tamaño más chico, especial y demás. Y la primera vez que agarré una garrocha flexible estaba muy emocionado, corrí con mucha energía y la partí en dos, casi me doy un golpazo, me largo a llorar. Me largo a llorar, pero más que nada porque sabía el valor económico que tenía y que la acababa de romper, que eran nuevas. Bueno, se armó todo un lío. Y eso creo que fue en 1998. Y después la primera competencia que recuerdo, creo que fue un torneo que salté 2,75 m en el CAR, en la ciudad de Santa Fe. Era un torneo de cadetes, creo que era sub 13, una cosa así. O sub 13. ¿Cuándo llega esta decisión de ser un atleta de alto rendimiento? Bueno, yo creo que hay dos momentos. Uno, a los 14 años seguía haciendo fútbol y también hacía atletismo, también hacía garrocha y otras disciplinas más. Y me acuerdo un fin de semana patente, no me olvido más, que que tuve dos torneos el mismo fin de semana, ¿no? El sábado jugué al fútbol, el domingo había que saltar con garrocha. Entonces el sábado jugué muy mal, la verdad que no me fue bien, tuve un partido pésimo, yo jugaba de 7 de puntero derecho, y al otro día saltando con garrocha también salté mal, y dije, no, pará, acá tengo que elegir, o voy para un lado o voy para el otro, porque ya se está poniendo muy difícil el hecho de hacer los dos deportes. Entonces eso fue más o menos a los 14 años, pero si bien decido seguir con el salto con garrocha porque me encantaba viajar y ya a esa altura el atletismo me había permitido conocer un montón de ciudades del país, Córdoba, Mar del Plata, etcétera, etcétera, y se había generado una linda comunidad, a mí me encantaba. La liga santafesina de fútbol era muy local. Todavía no había decidido porque era muy temprano, porque no tenía los resultados necesarios como para ser o decidir ser deportista de alto rendimiento. Eso ocurre por ahí a los 16 años. Yo salgo campeón mundial por primera vez a los 16 años en un mundial sub-18, que ya entendía que me estaba yendo muy bien, pero ese fue como el punto de quiebre. Y dije, esto viene en serio. O esto, ¿qué pasa si le dedico tiempo o me enfoco mucho acá? Y bueno, me quedaba 1 año y pico de escuela secundaria. Y ahí es como que medio que me lo empecé a tomar en serio y hacerlo de manera como más profesional y sobre todo consciente, a los 16 años. ¿Ahí ya tenías la altura que tenés hoy? Más o menos, sí, 1,90, 1,91, sí, y era muy flaco, más flaco que ahora, sí, pues me había estirado, pero todavía no había hecho masa muscular, no había desarrollado los músculos. ¿Y qué conlleva ser un atleta de alto rendimiento? Es un mix. Hoy de grande por ahí lo veo como es construir un mindset, ¿no? Una forma de pensar diferente. No, tener un resultado deportivo es necesario, pero no es suficiente para convertirse en un deportista de alto rendimiento. Tener un gran resultado, saltar alto en garrocha, correr rápido en los 100 metros, saltar lejos en salto en largo o lanzar lejos la bala, el martillo o la jabalina, no es suficiente. Creo que ser deportista de alto rendimiento o un deportista profesional tiene que ver con respirar alto rendimiento, buscar calidad en todo lo que uno hace, levantarse a la mañana y pensar en hacer las cosas con mucha responsabilidad, comer de la mejor manera, descansar bien, alimentarte bien, recuperarte bien, pensar en todo lo que tiene que ver con tu entrenamiento, ser responsable a la hora de llegar. O sea, es mucho más complejo para mí que algo deportivo, que después es consecuencia de todo lo que te mencioné anteriormente, ¿no? Que lleguen los resultados. ¿Cuándo llega ese llamado a la selección? Y la primera vez que representé a Argentina en un campeonato internacional fue en el año 2002. Yo tenía 15 años y competí en un sudamericano de sub-18 en Asunción, en Paraguay. Tuve la suerte de ganar. Esa fue mi primera experiencia internacional y estaba compitiendo con 15 años en un sudamericano de categoría superior, lo cual fue muy llamativo para mí y muy, muy lindo, ¿no? ¿Y qué sensaciones recordás de ese momento de representar a tu país? No sé si era muy consciente realmente.
Lo disfruté mucho, fuimos un equipo muy numeroso porque al ser Paraguay pudimos ir por tierra y recuerdo que la pasé muy bien a nivel de hacerme muchos amigos que al día de hoy me quedaron. Eh, sí entendía que empezaba a sentir una responsabilidad, no por el peso, sino por el orgullo, ¿no? De subir al podio, escuchar el himno, ver cómo sube la bandera, reconocerse en ese lugar. Era una de las cosas que de a poquito empecé a vivir y a sentir a partir de ese momento. Vamos a viajar un poquito más adelante en el tiempo, a Río 2007. ¿Cómo llegás a ese juego panamericano? Llegó bien, no había sido un gran año, un año increíble, en verdad había sido un buen año, pero el 2006 había sido mucho mejor. El año anterior había sido un año increíble, salí campeón mundial, ya competía en adultos. Era mi primer juego panamericano en 2007. Empezaba a vivir lo que era una villa panamericana, viste, respirar un poco olimpismo, el paso previo a los juegos. Y el día de la competencia fue una competencia muy compleja porque llovió toda la competencia. La organización se equivocó en poner garrocha el último día. Garrocha es una de las pruebas, una de las únicas pruebas que si llueve se tiene que suspender por un tema de seguridad y ahí no había margen para hacerlo. Llovió a cántaros, vienen esas lluvias de Río de Janeiro que no te dejan ni ver a 2 metros y tuvimos que saltar igual con esas condiciones, lo cual fue muy peligroso. Terminó siendo, digamos, dentro del caos un buen resultado para mí, porque sin querer salí tercero, gané una medalla en un juego panamericano con 20 años en mi primer juego, pero de 12 atletas solo 4 pudimos saltar al menos una altura. Eso significa un desastre en nuestra prueba. Varios se cayeron, se golpearon y había mucho peligro de resbalarse. Por ende fue una linda experiencia, pero un poco caótica, si querés. Como que terminás sacándole provecho a esa situación en ese sentido. Sí, tal cual. Tipo, el que no se resbalaba agarraba una medalla. Ese era. ¿Y qué significó esa medalla en ese sentido, ese resultado en sí, para vos? Y estuvo bueno, porque era un poco también hacerme, de a poco empezar a hacerme un nombre en el mundo de los grandes, ¿no? De los adultos, donde ya no era, bueno, campeón mundial sub-20, sub-18, campeón sudamericano de las categorías. No, ahí ya era una medalla con los adultos y eso la verdad que me gustaba, me hizo sentir muy bien. ¿Cómo fue la previa a lo que fue tu primer juego olímpico, que es Beijing 2008? ¿Cómo fue la Difícil, preparación? fue difícil porque bueno, como todo juego olímpico tiene que haber sido en agosto, julio, agosto, no me acuerdo, en esa época de verano europeo, digamos, y estábamos en Europa entrenando y preparando el juego, pero yo en junio creo ya tenía un desgarro en la pierna derecha, en la pierna de pique. Y eso la verdad que me complicó porque no llegué con la preparación que yo hubiese querido, que hubiese necesitado y obviamente con muchos menos herramientas de gestión emocional. En ese entonces me puse muy nervioso, me costó, estaba como malhumorado porque no llegaba a mi primer juego olímpico de la manera que me hubiese gustado. Y, y no, desde el punto de vista competitivo y técnico no fue una buena competencia. La verdad que me fue mal, quedé en blanco, hice 3 nulos, quedar en blanco en garrocha es no saltar ni siquiera la primera altura, lo cual me dio de todo, desde bronca, vergüenza, un poco de tristeza. Pero desde la experiencia como atleta o como deportista viviendo un juego olímpico fue espectacular, porque para mí yo estaba en Disney. Realmente conocer la villa, estar en Beijing, ver no sé, a Djokovic, me acuerdo, o a no sé, Yao Ming, ¿te acordás? El basquetbolista chino que era gigante, una vez me lo crucé al lado, o Usain Bolt, que ya lo había visto porque lo conocía del atletismo, que tenemos más o menos la misma edad, pero ahí arrancó su época, ¿no? Su era. Y un montón más, ¿no? Argentinos miles, ¿no? Desde conocer a la generación dorada hasta el equipo de fútbol que tuvimos un equipazo, Messi incluido, en ese 2008 donde terminamos ganando la de oro con gol de Di María 1-0 contra Nigeria. O sea, eso fue una experiencia increíble. Todo eso fue espectacular, que por supuesto que no
lo deportivo no me empaña, lo lindo que viví, pero bueno, realmente después volví y dije, no me fue bien, no me fue bien saltando y hay que revisarlo claramente. Yo me imagino, tipo, por ejemplo, cruzándote a Yao Ming, Germán y yo, que medimos 1,93 más o menos, al lado de un tipo de casi 2,20, 2,25. Suena alegoso en ese sentido. Sí, una cosa increíble a mí. Pocas veces miro hacia abajo a las personas porque, digamos, el promedio no está en 1,95 como yo. Normalmente miden menos y a veces miro jugadores de básquet, de vóley y es extraño, pero esto era una cosa ya directamente, estaba en el primer piso, el tipo estaba en el primer piso, yo estaba en planta baja. Es totalmente inusual mirar para arriba, tipo como diciendo para hablar. Es raro, o sea, Sí, tipo, es uno raro, es no está raro. Sí, sí. acostumbrado. ¿Te acordás alguna anécdota puntual de ese juego? ¿O algún detalle? Sí, Usain Bolt me robó un paquete de papa frita. Ah, Estábamos en, estábamos en el comedor de la villa y en ese entonces una cosa que es impensada, bueno, sigue siendo, sigue ocurriendo, pero en otro lugar, uno de una marca muy conocida de hamburguesas es sponsor de los Juegos Olímpicos. En ese entonces había un local de esta marca dentro de la Villa Olímpica, en el comedor, y bueno, vos te servías todo lo que querías, las veces que querías. A medida que los atletas iban dejando de competir, se acercaban mucho más a ese lugar y comían hamburguesas, papas fritas, obviamente. Y en un momento había una cola larga, yo estoy adelante, digamos, ahí pido 2 o 3 paquetes de papas fritas para mí, no sé para quién más. Y viene uno, me saluda, me doy vuelta y cuando voy a agarrar las papas veo una mano que se me mete, me saca 1 o 2 paquetes porque claro, había que esperar mucho. Cuando me doy vuelta, era Bolt que se estaba llevando mi paquete de papas fritas, me mexicaneó las papas fritas, la verdad. Casi lo salgo a correr, pero dije, nada, ¿para qué va a pasar vergüenza acá? Mejor que se vaya. Igual, a ver, por suerte no lo había pagado, porque si no, a lo mejor sí lo salía a correr. cosas que pasan solamente en una villa olímpica. En una villa olímpica, tal cual. ¿Cómo es tu evolución deportiva y personal entre después de ese juego y antes de Guadalajara 2011? ¿Qué hubo en el medio? Complejo. Difícil porque hubo. Primero yo venía, bueno, en 2005 me operó por primera vez el tobillo izquierdo. Había tenido un episodio en 2004 donde me caí fuera del colchón entrenando en Madrid previo a un iberoamericano. Había tenido una fractura. Lo pude resolver. Después empezó a dolerme cada vez más. La pude pilotear. Hasta en el 2008 ya tenía algo de dolor. 2009 mucho más dolor. Y me terminó fracturando nuevamente otro hueso. O sea, primero fue calcáneo, el talón, y después fue un hueso que está por arriba del calcáneo que se llama astrágalo. Ahí para la gente que no entiende tanto. Sería como el tobillo, el que se encarga de hacer el movimiento de arriba hacia abajo, y el de pronosupinación, que es, digamos, como inclinarse hacia un lado y hacia el otro. Ese hueso se me fracturó, se me partió, pero porque hizo una fractura por estrés, pero porque había una necrosis. Básicamente, el hueso había dejado de recibir irrigación sanguínea, sangre, y dijo, basta, hasta acá llegué. Cuestión que eso me llevó mucho tiempo, casi todo el 2010, que no pude competir, y volví recién en, creo que abril del 2011, estuve como, primero viendo si se solucionaba sin operarme, después me tuve que operar, en creo que febrero o marzo del 2010, y estuve 70 días con muletas, casi 6 meses para volver a trotar bien, y bueno, 1 año y medio para volver a competir. Fue complejo, fue difícil porque sobre todo emocionalmente mi carrera había venido todo muy bien de joven y ese fue después de Beijing, digamos, el primer golpe que me deja fuera de las pistas y estaba realmente, valga la redundancia, muy despistado, estaba fuera de mí, de mi conciencia, de entender qué estaba pasando y bueno, obviamente muchos miedos que hasta entonces no había tenido. Pero bueno, en el 2011, de nuevo, el que abandona no tiene premio. No sabía cómo, de qué manera ni cuándo, pero había algo adentro que me decía dale y seguí. Tenía muchas ganas de volver a saltar y a saltar al nivel que a mí me gustaba o que entendía que podía ser. Y bueno, de a poco y con ayuda de sobre todo el entorno, terapia también, amigos, familia, volví a las pistas. Volví a hacer un nacional, creo, después competir un sudamericano
en Buenos Aires 2011, mucho frío, pero quedé segundo. Y después fuimos a los Panamericanos de Guadalajara. ¿Y cómo viviste ese Panamericano después de volver de esa lesión, de ese momento en el cual un deportista intenta buscar, que a veces las personas no están acostumbradas a ver esos duelos internos que tiene ese deportista, sino que simplemente prende la tele, ve cómo le va en el Panamericano o en el Juego Olímpico y no ve todo el lado B que se podría decir? ¿Cómo llega Tal ese cual. Germán? No, llegué muy motivado, me encantó porque era volver de nuevo, estar en el círculo del movimiento, en este caso panamericano, de volver a estar en un equipo nacional. También volver a sentirme bien saltando. Yo ya estaba en forma, ya había competido en Europa, había saltado 5.50, creo, una o dos veces, y ya me sentía más competitivo, es la palabra. Y cuando pasa eso, obviamente que el ánimo sube y uno se siente más confiado y demás. Y llegué bien, de hecho competí muy bien, salté 5.51, quedé cuarto, lo cual es un gran resultado porque fue una altura alta para quedar en el cuarto puesto. Ganaron en ese torneo con 5.80, que fue el récord de campeonato, nunca nadie había saltado tanto, lo cual, digamos, no agarré una medalla, por ahí para los que leen las frías estadísticas del final, pero yo me fui conforme porque salté lo que estaba para saltar y fue un buen resultado. Así que creo que el 2014, ahí el final de 2014 fue un poco también un renacer para después lo que ocurrió en 2015 y 2016, que fueron, creo que, los mejores años de mi carrera. Eso te iba a preguntar ahora, en ese sentido, ese ciclo olímpico entre 2013 y cómo llega ese Toronto 2015. Nada, el 2015 fue espectacular, como te digo, ese primer envión de 2014 me ayudó y después ya el 2015, a fin de año del 2014, yo ya me sentía bien, yo ya me daba cuenta que en los entrenamientos estaba teniendo indicadores secundarios de físicamente en el gimnasio, cuando saltaba entrenando también, corriendo, de que estaba muy bien, de que había un montón de mojones que indicaban que las buenas alturas estaban por llegar. Y eso también, de nuevo, vas construyendo confianza. Tampoco es fácil de gestionar porque también te sube un poco la ansiedad, bueno, pero que se concrete en un resultado. Una cosa es proyectar que uno esté para y otra cosa después que suceda. Tuve la suerte de que a principio de año, no sé la suerte, estaba muy bien, la verdad que estaba muy bien preparado, que en marzo del 2015 salto 5.65 en la ciudad de Santa Fe, en un torneo local, como casi inesperado. Y eso ya, esa marca ya me posicionó bien en el ranking mundial y me hizo hacer la marca mínima en ese entonces para el mundial que se venía ese año en Pekín, en China, en agosto. Lo cual, eso después me habilitó a que me inviten en la primer Diamond League del año, que fue en Doha, en Qatar. Salté 5.60, quedé tercero y a partir de ahí empezaron a pasar un montón de cosas lindas porque fue un poco de nuevo. Estoy en la elite mundial, gané una medalla en una Diamond League con una muy buena marca. Estuve muy cerca de saltar 5.70 y arrancaba el año y se venía los Panamericanos de Toronto, después se venía el Campeonato Mundial. La verdad que en ese sentido muy bien. Y bueno, como te digo, después nos fuimos a una gira primero tuvimos el Campeonato Sudamericano, salto 5.70, correr récord de campeonato, después de ahí nos vamos a Canadá y en los Panamericanos fue, creo que el mejor torneo de mi vida. Increíble, lo sigo viendo por ahí hoy a los videos y estaba, viste, como estás con todas las luces, súper fluido, concentrado, me salieron todas. Arranqué más o menos, pero después me pude concentrar y tuve un gran torneo, lo cual me valió la medalla de plata, la mejor marca de mi carrera y atrás del que después salió campeón mundial, el canadiense. Así que nada, fue un torneo increíble ese. Saltaste 5.75. Así es. Después de 9 años mejoré mi marca, lo cual también fue un poco un duelo, ¿no? Volver a superar una marca que había logrado a los 19 años y a los 26 recién pude hacerlo. Me costó un montón de tiempo, un montón de cosas, subidas y bajadas, pero bueno, ahí estaba nuevamente la confirmación de que el que abandona no tiene premio y no abandoné, seguí y tuve premio. ¿Y esa medalla de plata qué sensaciones te daba?
después de todo lo que veníamos charlando? Y mucho fuego interno, como que mucha energía positiva, unas ganas de ir a competir a todos lados. De nuevo, una cuestión de reconocimiento también en un lugar, ¿no? Estaba en la elite continental ahí porque era un panamericano, pero también a nivel mundial estaba en ese entonces entre los mejores, creo que 15 del mundo. Y eso está buenísimo, ¿no? Digamos, pertenecer a ese grupo un ratito y reconocerse ahí está muy bueno. Es lo que buscamos durante mucho tiempo, ¿no? Totalmente, totalmente. Por uno es a lo que uno se entrena en sí, y después es como que si los resultados acompañan, y bueno, o sea, por algo uno hace, y dijimos al principio de ser un atleta de alto rendimiento, hace lo que hace. Exactamente, así es. Un año después llega ese Río 2016, segundo juego olímpico. La preparación para ese juego, ¿cómo la recordas? Fue muy linda, fue muy linda. Si bien como toda preparación tiene, o sea, no, uno se imagina en línea recta subiendo y llegando al pico, el momento de competir y que no hay ningún problema. No, todos los años es tremendo, todos los años suceden cosas inesperadas, uno planifica, intenta hacerlo de la mejor manera, pero en el medio hay un montón de baches, momentos lindos, malos, feos, buenos. Pero bueno, venía arrastrado claramente de un 2015 espectacular, con todas estas marcas que te decía, logros, medallas y demás. Y bueno, con el foco puesto en un juego olímpico que sí, llegaba muy bien preparado físicamente, técnicamente y también emocionalmente, porque a la par yo nunca dejé de hacer terapia, siempre seguí trabajando la parte mental con mi psicólogo que hasta el día de hoy llevo más de 18 años y me parece fundamental porque siento que llegué muy maduro, mucho más maduro que los anteriores y con un montón de experiencia, pero capitalizada, ¿no? No solo de experiencia de haber ido, sino de haber por ahí corregido, con otra lectura de cómo entrar a un juego olímpico. Ya no iba a participar, iba a ser protagonista y eso creo que me ayudó y así terminó sucediendo. Fui muy sólido. Yo para entrar a la final, que era el objetivo que nos habíamos planteado para lo que estábamos, tenía que estar a mi casi 95 o 100%, porque entrar a una final era saltar 5.70 y yo tenía la mejor marca histórica, o sea, una vez en la vida 5.75. Y ese día tenés 3 intentos nomás para hacerlo en cada altura y bueno, salté 5.70 y pude estar en esa final. Y fue muy loco, fue muy lindo, súper lindo. Esa sensación de haber cumplido ese objetivo de estar en una final. ¿Esa final cómo la viviste? Espectacular. De nuevo estaba en Disney. Yo creo que todo el esfuerzo y el gran desafío para mí fue la clasificación, porque era mi competencia. La final es como decirte, todo lo que venga ahora es de arriba, es bienvenido. Fue una final difícil de nuevo, porque otra vez en Río volvió a llover. Llovió mucho en esa final, hubo mucho viento, se tuvo que suspender la competencia al inicio. Estuvimos 40 minutos abajo de una tribuna, volvimos a arrancar. Fue un poco difícil porque estaba todo mojado. Para todos, ¿no? Obviamente. Y bueno, hice lo mejor que pude, había saltado hacía 48 horas. Todo mi sistema nervioso estaba muy cansado realmente porque para por ahí que entienda el público en general, los duplantis, aquellos deportistas que están sobrados y saltan 6 metros, van a una clasificación, hacen 2 o 3 saltos, no se esfuerzan mucho y clasifican muy fácil y realmente su energía la ponen en la final. Y nosotros, lo que somos de segunda línea, tenemos que poner todo en la clasificación, o sea, dar lo que no tenemos y esa es nuestra competencia, la clasificación, y te lleva toda la energía. Realmente es muy estresante, muy demandante, y saltar con garrocha a alta intensidad 2 veces en 48 horas a nivel olímpico realmente es muy estresante. Entonces, bueno, llegué un poco cansado, pero estaba tan feliz que bueno, logré saltar 5.50, después 65 no pude y creo que quedé en el noveno décimo lugar.
que para mí igual estaba muy bien, clasificamos 13, 14 si no me equivoco, y ya estaba cumplido el objetivo. Aparte, en la tribuna estaba mi familia, mis amigos, pude juntar dos cosas hermosas de mi vida, que es la parte profesional y la parte sentimental o de mi entorno, que muy pocas veces había ocurrido, y ahí ocurrió, así que broche de oro para mí. Ese juego en sí, ese Río, para muchos deportistas argentinos, fue como el más querido en ese sentido, porque podían juntar estas dos cosas que muchas veces es muy complejo en el deporte en ese sentido. La familia y a lo que uno se dedica, tratar de combinarlo en un juego olímpico es básicamente imposible en ese sentido casi. Sí, tal cual, tal cual. A mí me pasó toda mi vida. Nosotros hacemos un deporte que no tenemos los recursos por ahí para llevarnos a Europa, que nos vean competir a toda la familia o amigos. Es imposible eso. Entonces, era la posibilidad de que pudieran hacerlo de manera mínimamente accesible, viste, irte a Brasil, conseguir alojamiento, entrada, no era una cosa tan difícil desde el punto de vista económico. Y sí, tuve como todo mi grupo de amigos que al día de hoy nos seguimos juntando, que es el de la escuela, más que nada, más algunos más. Son unos, creo que 8, 10, 12. Estaban todos ahí y mi familia entera. Así que fue espectacular, eso fue espectacular. Me imagino esa delegación argentina, que es una de las más grandes de la historia de los Juegos Olímpicos también. Entonces, me imagino lo que debe haber sido esa delegación en sí. No, cada delegación tiene su particularidad y su cosa especial. Pero sí, en Río, divino, divino, divino. La verdad que aparte fue un juego muy, sí, como decís vos, especial para muchos, la generación dorada, muchos jugaban a lo mejor por última vez, yo Manu, verlo del Potro en un nivel increíble, jugando ahí, sacándola de plata, también con todos los problemas que ha tenido, que lo hemos charlado, a la Peque, a Pareto sacando esa medalla que la venía buscando hacía mucho tiempo. Bueno, en fin, nada, los Leones ganando el oro, al Leona que le costó un poco más ese juego, pero bueno, todo es lindo y todo es épico y todo es especial cuando estás en un juego olímpico. ¿Te acordás alguna anécdota de ese Río 2016? Eh, sí, hay anécdotas, hay. Me acuerdo una vez, yo ya había competido, atletismo es muy largo y quedaba el último día, yo había competido antes. Y Brian Toledo, el querido Brian Toledo, había terminado de lanzar y habíamos dicho que cuando él terminara en la final, también que los dos clasificamos y nos fue súper bien, íbamos a salimos esa noche a dar una vuelta, la pasamos súper bien. Y cuando volvemos llovía cántaros como loco y me dice, Ger, a las 6 de la mañana quedé con unos periodistas que tenían que hacer unas entrevistas y me tengo que ir no sé, a Copacabana. Nosotros estábamos en Barra de Tijuca. Digo, pero Brian, vos estás loco, le digo, ¿cómo te vas a ir hasta allá con lo que llueve? Y me acuerdo que, no, que tengo que ir, bueno, y yo lo ayudé a charlar con los periodistas, reprogramarla, porque él no tenía, o sea, era un chico que ya había competido mucho, pero no tenía tanto expertise en el tema de manejo y demás. Lo ayudé a que reprogramaran las entrevistas sin que nadie se ofenda y demás, pero para que entiendan de que tenía que descansar, porque la verdad que había sido un día súper agotador para él y demás, y no hubo problema, pero no lo olvido más, corriendo el colectivo de vuelta, de que habíamos salido y llovía cántaro, ahí volviendo a la Villa Olímpica, fue muy divertido. Vamos a viajar un poco con una pregunta más especial, se podría decir. Porque no es un juego olímpico, no es un juego panamericano, sino que es un juego de sur, 2018, en el cual sos abanderado de ese juego. Y quiero traerte la pregunta de qué significa ser abanderado, o qué significó ser abanderado para vos. Sí, muy fuerte. La verdad que es súper lindo, porque el tema de la bandera no se refiere solamente a un resultado deportivo por ahí o a tener una gran performance o una medalla, sino que tus compañeros de alguna u otra manera te legitimen. Son ellos quienes eligen quién quiere que los represente con la bandera. Digo, los compañeros porque sí, se da toda una selección, pero tiene mucha influencia de los atletas, la comisión de atletas y en relación a las postulaciones que hacen las federaciones, después lo refriendan los dirigentes del Comité Olímpico, pero la mayoría de las veces están de acuerdo.
y que ellos te legitimen, te elijan, te pongan contentos porque sea yo en ese entonces el abanderado, la verdad que me encantó. Me encantó porque bueno, hay un poco un reconocimiento, hay una trayectoria, creo que tiene que ver también con que, qué sé yo, creo haber hecho las cosas bien, que fui siempre responsable. Con muchos soy muy amigo, entonces fue espectacular. Fue una gran responsabilidad también, realmente. Tener la Argentina, ir adelante de la delegación, pero feliz, me encantó. Creo que fue uno de los momentos más lindos y simbólicos, creo, de mi carrera. Viajamos a Tokio en esta cuestión de un juego olímpico que básicamente, ¿cómo había sido esa preparación para ese juego puntualmente? Con la Bien, pandemia. buena. Buena, digamos, desde lo deportivo fue buena, fue lo buena o lo mejor que pudo ser para el contexto en el cual estábamos viviendo, que no es poco, pero obviamente que ya se olía algo raro, o sea, la cosa estaba compleja, estaba difícil, veníamos del mundo, estaba dado vuelta, estaban todos esos protocolos, el tema de la vacunación, viajar por el mundo era muy complejo, me recuerdo mucho estrés previo a un campeonato sudamericano que tuvimos nosotros, que fuimos a Ecuador. Después tuve que viajar a Europa directamente porque volver a Argentina significaba hacer cuarentena. O sea, eso fue raro. Pero dentro de eso, después cuando estuve en Europa estuve más calmo, tranquilo y tuve una buena preparación. La verdad que llegué confiado y había hecho buenos entrenamientos en Europa previo a los Juegos de Tokio. Y después de llegar, bueno, ocurrió lo que no quería que ocurra, lo que nadie se desea que le pase, lamentablemente, y digo por otro lado, por suerte, fui el único, pero también digo, fui yo, el único atleta de la delegación argentina que dio positivo de COVID, que me contagié, que fui hasta Tokio, que estuve en la ceremonia de apertura, pero no pude competir. ¿Qué sensación te queda de ese juego que estuviste? O sea, tuviste el derecho de estar y se escapó como arena entre las manos. Fui olímpico, pero sin la posibilidad de entrar a la pista. Porque, a ver, uno puede a lo mejor ir, competir, que te vaya mal, o lesionarte, por ejemplo, que no se lo deseamos a nadie, pero tener la chance de poder intentarlo. Ahí es como que no lo hice, me quedó obviamente el sabor amargo, porque de hecho fui a entrenar 2, 3 días a la pista, no adentro, sino a la de afuera, pero la veía, caminé por las tribunas del Estadio Olímpico, estuve en la villa, comí en el comedor de la villa, fui a la ceremonia de apertura. Y bueno, y cuando di positivo me tuve que ir. Y si bien eso no lo sufrí tanto, la verdad, obviamente que hay una melancolía ahí, pero no lo sufrí tanto porque era una regla que la sabíamos y la conocíamos. El que daba positivo quedaba fuera. Ahora, lo que sí me pesó mucho, que lo dije desde ese entonces, y sí me costó mucho, fue el tema del encierro. A partir de ahí el protocolo era muy estricto y nos encerraron mal, en un hotel, sin casi comunicación, solo telefónica, no hablábamos con seres humanos cara a cara durante todo el día y teníamos 1 hora al día solamente para salir de la habitación, para buscar comida o sacar la basura, lo cual era lo más parecido a una cárcel y la experiencia esa fue muy compleja. Realmente ahí la pasé mal. Vamos a viajar 2 años después, a Santiago, 2023. ¿Cómo, Espectacular. cómo llega ese juego? ¿Como un Toronto 2015 se podría decir? No, diferente, porque en Toronto 2015 estaba hecho un animal físicamente, estaba saltando muy bien, estaba agarrando brochas súper grandes, que para nosotros es importante, estaba muy bien desde lo técnico y físico, y desde lo emocional o psicológico tenía mis herramientas, pero en el 23 en Santiago me agarra con mucha más experiencia desde lo emocional, con la capacidad de gestionar diferentes escenarios y competencias porque que fui adquiriendo en los años, físicamente un poco menos, ya a 36 años, pero muy contento. Había salido campeón sudamericano ese año en San Pablo, un sudamericano que tuvo mucho nivel, había saltado un par de veces bien en Europa y en Santiago la verdad que me fue muy bien, quedé segundo
la remé como loco porque en un momento estaba cuarto, quinto, y estaba por hacer un tercer intento. O sea, pasé 5.40, hice 2 nulos, casi quedo afuera y quedaba quinto. Y ahí es como que hice un clic en un momento y pasé 40 y pasé 50 de primera, lo cual me dio la medalla de plata y me sentí muy feliz, sumamente pleno, porque realmente lo que tenía para dar lo dejé ahí y salió. Creo que a pesar de haber estado nervioso, porque lo estaba, 36 años, igual nos seguimos poniendo nerviosos, creo que tomé buenas decisiones en momentos críticos dentro de la competencia, que a veces uno se arrepiente y lo piensa después, pero en el momento supe salir de situaciones complejas que me ocurrieron ahí, de toma de decisiones, digamos, en caliente, y tuve la capacidad de resolverlo, y eso me encantó. ¿Qué significado tiene esa medalla de plata en ese sentido? Todo, un montón, porque era, si no me equivoco, mi quinto juego panamericano y mi tercer medalla en juegos. No logré medalla en Guadalajara y y realmente, y en Lima 2019, perdón. Y la verdad que primero es la medalla más alta que yo obtuve a nivel continental en toda mi carrera, o sea, equiparándola con Toronto, también fue plata, con otra altura, con otro nivel técnico, pero no importa, las medallas son siempre medallas. Eh, y entonces podemos decir que es la medalla más importante que logré en adultos en mi carrera deportiva. Pues yo fui campeón mundial sub-20, sub-18, pero en medallas había ganado iberoamericanos, sudamericanos y en Juegos Panamericanos tenía una plata y un bronce, lo cual súper feliz, súper feliz. Creo que mejor no podría haber sido. Así que algunos por ahí, viste, futbolizan la discusión permanentemente y te dicen, pero no ganaste el oro, perdiste el oro, una cosa así. No, yo para mí gané la plata. Podría haber salido quinto también, y eso es cierto. Entonces, no, súper contento. En el 2024 podrías haber estado en París, pero apareció algo en lo cual te quitó esa posibilidad. ¿Cómo transitaste esta cuestión de que te informaran de la enfermedad renal que te apareció de la nada? O sea, te informaron, pero ¿cómo la fuiste transitando en esta cuestión de ser deportista? De decir, che, soy deportista, es muy raro que pase, pero bueno, tocó esa realidad. ¿Cómo es en esa noticia y cómo es ahora? La verdad que duro, muy duro, porque bueno, habíamos decidido con mi mujer y mi hija irnos a hacer la preparación a lo que sería mi último Juego Olímpico en París. Nos fuimos a vivir a Barcelona porque teníamos familiares, el tema del idioma y nos sentíamos cómodos. La idea era estar más cerca de Europa. En los últimos años me había costado mucho, hacíamos temporadas muy largas. Yo con mi nena chiquita ya me costaba más que antes estar tanto tiempo lejos de casa realmente. Y habíamos tomado esa decisión, lo cual estábamos muy contentos y felices, pero bueno, al terminar el 2023, luego de los Panamericanos de Santiago, volví a España y empecé con episodios raros, depresión, que he contado ya, de dolores de cabeza, que me empecé a hacer estudiar y bueno, me entero por estudios y demás que tenía una afectación renal importante, que por un lado obviamente agradezco haberla descubierto, no sé si tarde o temprano, pero siempre es mejor descubrirla que no descubrirla. Y bueno, y a partir de ahí pasó a ser la prioridad número uno. Imagínate que por mi cabeza pasaron millones de cosas, un año muy duro y muy complejo a nivel personal, a nivel familiar, a nivel profesional. Dejé de entrenar como lo hacía, me enfoqué en el tema de la salud, estuve como 4 meses hasta tener el diagnóstico, porque solo eso se definía con una biopsia renal, o sea, tuve que internarme estando en España, y bueno, la verdad que pasaron un montón de cosas en muy poco tiempo y se me dio vuelta la cabeza para cualquier lado. Aún así, con mi locura, lo intenté en creo que mayo o junio, porque matemáticamente tenía la posibilidad de estar en París si hacía una competencia y tenía un resultado promedio. Y dije, bueno, lo voy a intentar igual. Una locura ahora que lo pienso, pero bueno, me dijeron los médicos que no había una contraindicación y lo intenté, no pude, fui a competir a Finlandia, me acuerdo, y
se vino mi entrenador con las Garrochas de Argentina, todo, y no, la verdad que yo físicamente no estaba bien porque había empezado con un tratamiento que me bajaba mucho el sistema inmunológico y me cansaba mucho, había perdido fuerza, había perdido peso, lógico del tratamiento que estaba haciendo y las restricciones alimenticias que tengo. Y bueno, no anduvo, pero por lo menos me fui en paz, le decía a mi entrenador, me voy tranquilo porque vinimos hasta acá, lo intentamos, probamos y no va. Y bueno, a partir de que realmente cuando pasaron los Juegos de París, que los vi por tele, lo disfruté por tele, hice un poco un mini duelo ahí, es como que intenté cambiar el chip y empezar a pensarme desde otro lugar, porque ahora iba a tener que competir en este nuevo torneo que no tenía que ver con lo deportivo, sino encarar un tema de salud, que es la prioridad, y después el tema también familiar y las decisiones que tomamos en familia, que es lo que me va a seguir acompañando a partir de ahora. Y bueno, así fue que en la práctica volvimos a Argentina a fin del año pasado. Estamos viviendo en Argentina y estamos muy bien, estamos en nuestra Santa Fe natal, volvimos un poco a las bases, que es realmente lo que necesitábamos para el momento de la vida que estábamos viviendo. Si pudieras ponerle a cada uno de los juegos una palabra, ¿qué palabra usarías? O sea, a los 3 Juegos Olímpicos decís, Exactamente. una cada una. Ujú. Uy, qué difícil. A Beijing 2008 le pondría inexperiencia, a Río 2016 le pondría magia y a Tokio 2020 más uno le pondría ¿qué ponerle, no? Podría ponerle encierro. Me parece que eso caracteriza muy bien lo que me pasó ahí. Tuviste la posibilidad de estar en un festejo muy importante el año pasado como invitado, que fue el cierre, se podría decir, o el festejo de los 20 años de la generación dorada. ¿Qué significó para vos estar en ese evento? Mirá, fue recontra importante. Pero no solo porque el evento era único, era increíble, era la primera vez que la generación dorada se juntaba todos, absolutamente todos, después de aquel 2004, esos 20 años, sino porque en el momento en que a mí me llega la invitación, me recuerdo estar como el día de hoy en España, hablarlo con mi mujer, con Pía, y yo personalmente estaba en un momento anímico muy malo, yo me sentía muy mal, estaba súper bajón por esto que te cuento, por lo de la enfermedad y demás. Y estaba un poco dubitativo de qué hacía y mi mujer me dijo, andá, tenés que ir, tenés que estar ahí, creo que va a ser una gran experiencia. Y realmente le agradezco toda la vida porque fue uno de los momentos más lindos que viví en toda mi vida y creo que es un poco nada, el fruto y un premio por también estar en el mundo del deporte y que me hayan invitado, haber compartido con esos jugadores, pero aparte personas increíbles, la mayoría de ellos, que algunos tengo el placer de conocerlos, y me hicieron sentir muy, muy bien a mí, a los deportistas que había, a las otras figuras, y fue un evento espectacular. No sé si lo viste, realmente fue muy lindo, pero porque ellos estaban muy bien, ellos se estaban divirtiendo, y eso hizo todo muy mágico. Y la verdad que también que compartan con su familia, estaban sus familias. Creo que fui un privilegiado haber podido estar ahí y realmente lo viví, lo disfruté de la mejor manera que pude, así que me traje mi camiseta firmada, tengo fotos con todos, realmente un momento increíble. Una envidia sana, se podría decir. Sí, no sos el primero que me lo dice, lo No, me sé. imagino, no, pero bueno, es también un reconocimiento de nada, o sea, tipo, a ver, tuvo la P que estuviste vos, son deportistas que están en ese sentido, están, bueno, ahora en el mismo foro de atletas son el presidente y la vicepresidenta, ella es la presidenta y vos sos el vicepresidente. Entonces es como un premio en ese sentido de seguir estando en el deporte. Sí, sí, estamos involucrados y seguimos
colaborando entre todos. Somos un grupo más grande de la comisión, ahora nos toca un poco liderarla a nosotros, pero realmente hay muchos buenos y lindos recursos humanos y es verdad que somos una red, decimos, de contactos y de contención, una comunidad y trasciende al deporte de uno, ¿no? A de muchos deportes que se quieren involucrar y con mucho igual también tenemos una relación de amistad que es algo de lo más lindo que hemos podido construir a lo largo del tiempo, más allá de los resultados. ¿Y cómo es el paso? Veía una historia en Instagram, el paso de ver las credenciales que cambian de nombre de atleta a A otra staff, cosa. a otra cosa. ¿Cómo es ese Y paso en ese sentido? vos sabés que fue como que hice un clic el otro día que estuve en una fecha de la Liga de Diamante, la Diamond League de Roma acá, porque estoy en Italia y me invitaron como invitado y es loco, ¿no? Porque viví muchos de esos torneos a lo largo de estos 20 años y está bueno porque se disfruta de otra manera también. Realmente estaba en la pista y por ahí cerraba los ojos y me acordaba de las sensaciones en el cuerpo de lo que es entrar al estadio, entrar en calor, hacer toda la previa, competir ahí, estar ahí, que te vaya bien. Pero la verdad que de afuera también se disfruta de otra manera porque ves esos eventos por ahí sin esa presión, sin tener que eh, estar solamente enfocado en entrenar y competir y pasar un montón de cosas alrededor, pero uno no puede mirarlas para no distraerse y ahora lo estoy disfrutando, así que creo que también es un poco un premio a tantos años. ¿Algunos próximos objetivos que tengas? Bueno, ahora estoy involucrado en distintas organizaciones desde el punto de vista más dirigencial, si querés, y aportando desde ahí. Me hace bien, me siento cómodo y muy, si querés, contenido, acompañado. Me encanta y creo que desde ahí puedo aportar. Soy parte de Panam Sports, representando a los atletas, World Athletics, de la Federación Internacional también de Atletismo, en el COA, en el Comité Olímpico Argentino también. Y bueno, ahora estuvimos organizando un foro de atletas en Rosario hasta hace unos días atrás, que fue muy lindo. Ahora la semana que viene nos toca en Lausanne, más como oyentes, pero es el mismo foro, pero del Comité Olímpico Internacional, un encuentro de atletas súper importante que se hace. Y bueno, tenemos ahora los Juegos Panamericanos también de la Juventud en Asunción, que voy como integrante de Panam Sports, con los atletas que vamos a hacer activaciones. Después probablemente el Mundial de Atletismo en septiembre a Tokio como miembro de World Athletics. Como que sigue habiendo un calendario parecido a como era antes, pero bueno, ahora no tanto dentro de la pista, sino colaborando afuera. Y bueno, es lindo, es lindo. La verdad que es lindo sentirse en la comunidad que tanto te dio y que al fin y al cabo soy un poco parte de eso todavía y lo que construyó mi personalidad y lo que soy. Así que me hace sentir bien estar cerca del deporte. Si pudieras sentarte con un Germán, ese Germán que compitió ese sábado y ese domingo jugando al fútbol y al otro día saltando, y pudieras charlar con él, ¿qué le dirías? Que los primeros años de carrera lo disfrute un poco más, que no le dé bola tanto al tema de los resultados, pero sí que las vivencias, los viajes, los amigos, las charlas de colectivo, todo ese tiempo que ocurría mientras nosotros nos enfocábamos en competir y entrenar, lo aproveche, lo disfrute porque es una de las cosas más mágicas que tiene el mundo del deporte, que son todos esos momentos, esas experiencias que se viven una vez en la vida nomás. Eso, que aproveche un poquito más. Después el resto que no borre ni una coma ni cambie absolutamente nada y se equivoque de la misma manera que me equivoqué y lo vuelvo a hacer porque fue sumamente necesario para después ser lo que fui, ¿no? ¿Qué nombre le pondrías a tu historia y a esta entrevista? ¿Qué nombre le pondría? No sé. Yo le pondría No le hagan caso a nadie. Y tiene que ver con que de chico me costó un poco al principio, pero por suerte no di bola y no hice caso a nadie. Cuando mucha gente, no, sí, obviamente sin mala fe, me preguntaba a qué me iba a dedicar cuando le decía que era deportista y no jugaba al fútbol claramente. Me decían, bueno, pero vas a estudiar, pero ¿a qué te vas a dedicar? Pero en serio, ¿a qué te vas a dedicar? Y me daba un poco de bronca, porque decía, a mí me gusta esto.
Y no importa si por ahí no hay tantos ejemplos que puedan hacer carreras tan longevas o tantos referentes, si querés, que puedan económicamente vivir del atletismo, porque siempre cuando esa pregunta va atada a lo otro, ¿no? Generalmente a lo económico, a de qué vas a vivir, y no se pregunta tanto qué te apasiona o qué es realmente lo que te mueve. Y creo que el no le hagan caso a nadie puede ser un buen título como para decir, bueno, alguien que alguna vez soñó con vivir, si querés, o dedicarse plenamente y profesionalmente en la Argentina a un deporte que no es conocido y con subas y bajas, pero orgulloso puedo decir que lo pude lograr. Y si pudieras invitar a un deportista olímpico o paralímpico que quisieras que también se pase por el podcast y cuente su historia, ¿a quién invitarías? Que hay un montón de historias de vida, pero qué sé yo, en este momento, bueno, la Peque, que es una gran amiga, tiene una tonelada de historias que contar, así que podría invitarla a ella. No sé si ya pasó, pero bueno. No, estamos ahí en tratativas de querer que la Peque pase por el podcast. Nada, la verdad que, bueno, es una referente, como veníamos hablando, de el deporte argentino. Es la referente. Y bueno, nada, es un animal, lejos, con todas las palabras. Bueno, qué bueno que todavía no pasó, porque si no mi historia hubiese quedado muy chiquita al lado de la de ella. Porque mientras nosotros estamos hablando, ella en este momento está haciendo abdominales. Porque vos abrís Instagram y ella está entrenando. Es increíble la Totalmente. capacidad que tiene Está de hacer de haciendo todo. hospital. Exactamente. Así que No, bueno, es aprovecho y increíble. le mando un beso. Es increíble. Ger, la verdad que para mí, como te dije al principio, es un placer. Es un placer absoluto el que te hayas pasado por el podcast, el que me hayas brindado esta hora. Y la verdad que estoy muy contento de tenerte. Y que la frase de al principio que dijimos, el que abandona no tiene premio, esté bien marcada y bien seleccionada en ese sentido para esta historia. Así que la verdad, muchas gracias. No, de nada. Bueno, un placer. Me hiciste un poco volver a un montón de lugares y momentos que fueron muy lindos en mi carrera deportiva, así que eso siempre se agradece. Nada, el agradecido soy yo. Dale, gracias, un abrazo. Y gracias a vos por sumarte a la comunidad del Profe Relata. Si querés seguir descubriendo historias de deportistas argentinos olímpicos y paralímpicos, no te olvides de seguirnos en Instagram como @elproferrelata. Nos vemos en la próxima.